Capítulo 1. Recuperación. Una figura envuelta en una capa oscura, seguida por una espesa niebla gris, se movía por el mundo espiritual. Se movía aparentemente sin preocuparse por las innumerables miradas que lo observaban con asombro y miedo. A medida que avanzaba, escrutaba profundamente todo lo que entraba en su visión, haciendo que los habitantes del mundo espiritual se escondieran. En algún lugar por aquí, pensó el loco antes de detenerse frente a un espacio aparentemente discreto en el paisaje. Él extendió la mano y tiró suavemente del espacio, y mientras lo hacía, algo como una cortina se abrió. Se hizo a un lado, revelando una visión de una antigua ciudad en expansión, que descendía en espiral hacia las profundidades, con un palacio oscuro en su centro. Calderón Ciudad, el Ciudad del Muerto. Él notó el aura de muerte inmediatamente, mientras una suave ola lo invadía y luego lo arrastraba con un pequeño tirón. En respuesta, él invocó suavemente el aura del castillo Cefira, haciendo que el poder anterior retrocediera. Entró en la ciudad con calma, pero cada uno de sus pasos desafiaba la lógica. Por supuesto, podría haber robado la distancia que lo separaba de su destino, llegando instantáneamente a él. Pero, como lo exigían las buenas maneras, era necesario darles tiempo para prepararse para su llegada. En unos pocos pasos más llegó al palacio en el centro de la ciudad, y como él esperaba, varios cifras escalonado afuera a recibir a él. Todo de a ellos poniéndose el túnicas de él. Iglesia de la diosa de la noche eterna. Las figuras dejaron de caminar lentamente, todas ellas, excepto dos mujeres, una con un atuendo sacerdotal que insinuaba que era el miembro de más alto rango del clero, y una reconocible sirviente del ocultamiento con cabello desgreñado y una túnica de lino. La mujer familiar habló primero, nos sentimos honrados por su presencia, hizo una pausa por un momento, como si estuviera tratando de lidiar con las siguientes palabras. Señor de los misterios, prefiriendo decir su título como una rival secuencia a él. Demasiado familiar nombre eso, su seguidor es usado. El loco, todavía envuelto en una niebla gris, les hizo un leve gesto con la cabeza y dijo. Tenía la esperanza de hablar con Lady Amanazes en persona, pero parece que eso no será posible. Él usó el nombre de la diosa directamente para remarcar su estatus, pero también para presentarse con una sensación de familiaridad con ella. Por lo que sé, ahora está sumida en un profundo sueño. La singularidad del gigante del crepúsculo debería causarle menos problemas que la singularidad de la muerte, pero es preferible que tenga una autoridad superior sobre ella. El río de eterna oscuridad primero, antes acumulando todo el otros. Pensamiento Klein, mientras las conclusiones empezaban a enredarse en su mente. Ahora, con el nivel que habían alcanzado sus habilidades de adivinación, la mayoría de las veces tener una pregunta sería ser la única acción necesaria para recibir una respuesta del mundo espiritual. Pero como se puede suponer, la ciudad de los muertos se superpuso con la presencia de la diosa de la noche eterna, lo que disminuyó esta capacidad. Entonces, él habló de nuevo, deseo recuperar algo que debería estar en el distribuidor del río en este momento. Él, básicamente estaba diciendo que necesitaba acceder al lugar más crucial de la ciudad, el lugar donde la diosa estaba descansando y en su punto más vulnerable, para tomar algo. La mayoría de los miembros de la iglesia se tensaron ante las palabras del Señor de los misterios, pero él aún no había terminado. Es muy preciado para mí y no puedo irme sin él. La última parte rozaba la amenaza, pero no se podía evitar, ya que en ese momento el tiempo era esencial, incluso para el rey del espacio y el tiempo. Él miró directamente a las fuerzas circundantes mientras estas, sutilmente, se posicionaban para la batalla. Suspiró y continuó, no te confundas mientras él comenzaba a avanzar hacia los ángeles. Al frente.
Soy un loco que cree en un intercambio equivalente y la diosa no ha. No has hecho nada más que ser favorable hacia mí, así que por favor, dijo mientras. Aparecía detrás de las fuerzas de Evernight mientras miraba dentro del palacio. Guía él. Camino. La niebla se había disipado levemente permitiendo que las dos figuras sintieran su mirada fría. Sobre ellos, una presión de ambos como un abismo infinitamente negro, pero teñida con una locura dorada arremolinada. Ariana y el Papa sintieron la diferencia entre ellos y el pilar que les hablaba. Estamos a su merced. Ariana apretó los dientes al pensarlo. El Papa ordenó a las fuerzas retirarse por temor al daño que un enfrentamiento con el Señor de los misterios podría traer a su diosa. Guiaron al loco a través del palacio hasta la escalera que conducía al distribuidor. Incluso de el arriba, a profundo frío podría ser sintió, uno eso enterrado en el médula de el huesos. Lamento que tenga que ser así. Prometo no molestar a nuestra querida diosa mientras esté allí abajo, pensó Klein con pesar mientras bajaba. A pocos momentos más tarde, él alcanzó el distribuidor. Observó en silencio las huellas que vagaban sobre el agua, pero también notó las diferencias con respecto a la última vez que visitó este lugar, ya que mientras el río fluía lentamente también lo hacía el agua. El aroma relajante de las flores del sueño. Salinger no está a la vista, advirtió Klein. Puede que, ella, haya logrado dominar su impronta, pero también puede que ésta haya escapado hacia otro distribuidor. Al final, él decidió no sacar ninguna conclusión y seguir observando. El loco dirigió su mirada hacia la parte más profunda del distributario, allí se detuvo por un momento mientras pensaba, no debe estar lejos. Los ojos del loco permanecieron inmóviles, pero en ese momento todo el distributario estaba siendo inspeccionado en profundidad. Mientras lo hacía, una profunda oscuridad pareció descender y oscurecer el río. Pronto le siguió una voz soñadora y serena. Mi bendecido, ¿no incluso a saludo? La diosa de la noche eterna estaba sentada sobre un montículo cubierto de flores del sueño, que emergían por encima el río. Ella se agarraba las piernas mientras sus brazos cubiertos de pelaje negro se aferraban firmemente a los senderos únicos de la muerte y el gigante del crepúsculo, un adorno con forma de pájaro yacía a su lado, aparentemente habiendo cumplido su función. Su vestido de capas estaba desordenado y parte del velo de su cabeza estaba rasgado, permitiendo una mirada extraña de sus ojos que eran profundos como la noche pero llenos de estrellas. Una suave sonrisa le fue ofrecida al loco. Felicitaciones en despertando arriba. Pequeño. Frente a ella, el loco solo pudo romper su ahora fría postura y suspirar con exasperación, antes de ofrecerle una pequeña sonrisa a la diosa. Agradecer tú, amanices el dicho emocionante hacia su. Ella es cansado. Se escuchó un chasquido, seguido por el vestido y el velo que se habían vuelto a poner. El Señor de los Misterios se arrodilló para coincidir con la línea de visión de la diosa y comenzó a hablar, lamento no haber venido a visitarte antes. He tenido algunos problemas, pero mientras él intentaba explicarse, uno de los brazos peludos se acercó y comenzó a acariciarle la cabeza. Izquierda, a él, afirmativamente aturdido. Frente a él, la diosa sonriente seguía acariciándole el pelo. Una sonrisa irónica se fue dibujando lentamente en el rostro del loco. No son tú el demoníaco lobo. Pequeño satirizado. Vendré a visitarte más seguido, mi humanidad aún no se ha estabilizado por completo, pero soy lo suficientemente buena para abordar la mayoría de los asuntos pendientes. Esto significa que también te ayudaré con el río de la oscuridad eterna. Así que, por favor, mantén los riesgos al mínimo. Solo podía pensar que sonaba como un hijo preocupado por su madre, dejando escapar un suspiro una vez más, pero con ojos que miraban cálidamente a la familia que lo encontró.
Él. La diosa de la noche eterna solo pudo soltar una suave risa. ¡Qué niña tan insolente! Todavía estoy llena de fuerza. Tu saber, ella ha alborotado su cabello a pequeño poco antes. Retráctil su brazo. Pero como dijiste que hacer una simple visita no era para lo que viniste. Aquí, ¿verdad? Su expresión cambió, incluso ahora que el velo estaba restaurado, Klein podía notar que una mirada triste adornaba el rostro de la diosa. Esos ojos estaban llenos de compasión. En verdad sé lo que estás sintiendo, pero recuerda que hay momentos en los que no podremos protegerlos. Incluso si escuchamos sus oraciones, incluso si puedes ver cada uno de sus movimientos, hay momentos en los que no es posible obtener una respuesta. No somos omnipotentes, ni siquiera él, dijo la diosa refiriéndose a cierto sacerdote sensible a los nombres. Los ojos del loco perdieron la calidez anterior, tornándose fríos pero delatados por una profunda angustia que se podía ver en el fondo. Aún, soy no dicho eso tú no acto, o eso tú simplemente dejar a ellos ir. La diosa de la noche eterna entonces extendió suavemente una de sus manos hasta la superficie del río, tocándola y dejando que las ondas avanzaran, disipando la oscuridad que las envolvía. En poco tiempo, un camino se formó ante ellas. La encontrarás al final, toma tanta agua como necesites para estabilizar la huella. Y. Recuerda que es solo eso, una huella, dijo la diosa ofreciendo el antiguo adorno de pájaro, que fue recibido de inmediato por el loco. Y saber, agradecer tú y ya tener el alma. Y necesidad del imprimir para otro propósitos. El loco le dio las gracias por última vez, le aseguró que él volvería pronto y continuó su camino. Mientras caminaba por el sendero ondulante, las palabras de la diosa seguían haciendo ruido en su cabeza. Su actitud fría fue interrumpida por un suspiro. En realidad no era la primera vez que perdía a alguien. Había pasado mucho tiempo desde que vio morir por primera vez a sus compañeros Niktaux. Desde que vio a las víctimas de la gran niebla de Backlund y desde que vio los horrores de la guerra. El mundo había cambiado desde entonces, pero lo más importante es que él había cambiado. Se había convertido en un ángel, en un verdadero Dios, en un pilar. Él era él, arriba eso permaneció lejos arriba creación. Esto era algo que había tenido que aceptar para derrotar, no, digerir la voluntad remanente del digno celestial. El Señor de los Misterios es un pilar de origen, un ser capaz de infligir miedo en el corazón mismo de otros grandes antiguos, y su papel debe desempeñarse como tal. Cualquier intento poco entusiasta de adaptarse a esta realidad solo resultaría en que la voluntad de Celestial Werdy lo superara. Si quería apoderarse del asiento del rey del amarillo y el negro, entonces necesitaba encarnar verdaderamente el nombre. Como resultado, su humanidad había disminuido enormemente. Por un momento parecía como si hubieran arrojado una cerilla encendida al mar. Lógicamente, se ahogaría en él. Momento en que tocara el agua, dejando solo un abismo repugnante y frío. En esos momentos había escuchado desesperadamente las oraciones, sus anclas. El loco que no pertenece a esta era. Por favor, bendice a mis hijos. Por favor, cura a mi madre. Por favor, trae a mis seres queridos de regreso a un lugar seguro. Él escuchó a sus creyentes, escuchó a los desesperados, a los pobres y a los necesitados. También escuchó a su familia, prestando especial atención a su hermana y sobrina. Las oraciones de Melissa conmovieron especialmente su corazón. Señor. Tonto, venir atrás a nosotros alguno día, por favor. Señor. Tonto, por favor ayuda a papá con su trabajar y su cabello. También escuchó a los santos de su iglesia, escuchó las oraciones de sus ángeles y de los fieles de las nuevas ciudades. Escuchó a su club de tarot.
Él escuchó a la señora maga más de cerca, ella pidió orientación, protección contra los dignos celestiales y las deidades externas. Él escuchó al señor Estrella cuando le dio sus buenos deseos y le pidió al loco que protegiera a su amigo Klein. Él escuchó las alabanzas que el colgado y el sol ofrecían cada día. Él escuchó al señor Mon pedir fuerza para salvar verdaderamente no solo a su raza de sanguíneos, sino a todas las personas que había llegado a cuidar. Él escuchó a Madame Judgment informar diligentemente sobre los avances de las tareas que les fueron encomendadas y pedir la protección de su querida amiga y familia. Él escuchó a Madame Ermitaña agradecerle por su protección contra el sabio oculto, pero también pedirle sabiduría sobre la situación de Bernadette y Roselle. Escuchó una voz llena de noble adoración, la que alababa al loco desde lo más profundo de su corazón. Que despiertes pronto, que tu protección permanezca cerca de nuestra causa. Pero ésta también rezó al ángel de la redención. No le pidió nada a su persona, sino que le habló amablemente a su querido señor Mundo. Bien tarde, señor Mundo. Ella preguntó a él, como él era sentimiento, si él tenía bien sueños, si él tenía malos sueños. Espero que el día de tu despertar esté cerca, probablemente estés cansado, pero cuando regreses podremos quitar algo del peso de tus hombros. Ella habló acerca de cómo ellos quería tener a terapia sesión una vez él despertó arriba. Sabes, señor Mundo, con el avance de la señora maga Ángel, he estado pensando en crear rituales de preservación de la humanidad. Los intentaré contigo también cuando despiertes. Así que, por favor, despierta. En un momento dado, la conversación cambió y pasó de ser una doctora y su paciente a una historia que comenzó a contar sobre sus experiencias viajando como una viajera salvaje. Tanto las experiencias extraordinarias como las preciosas y simples. Señor Mundo. He estado visitando los pueblos del sur del reino de Loen, cerca de la frontera con Feinapoter. Tienen muchos postres deliciosos, incluso podría intentar preparar algunos para mí y para Susie. Sobre la expresión de incredulidad que tenía Madame Maga al investigar más sobre él. Mundo, sobre lo feliz y orgullosa que había estado cuando su perro se había convertido en un semidios, y sobre el orgullo que había sentido al crear los arcanos menores. Klein Moretti, ahora veo que tienes una conexión con Melissa. Aún así, me parece un poco descortés no dar un nombre a cambio. Lindo a encontrarse tu señor. Moretti, mi nombre es Aubrey Sala. Sobre su frustración por no poder avanzar a una secuencia 2, sobre su tristeza por aquellos a quienes no pudo ayudar, sobre su enojo hacia los villandes que pisotearon a los que sí pudieron. No tener potestades, y el sentido de hipocresía estos sentimientos a veces dio. Lo bueno y lo malo, ella le volcaba sus sentimientos sobre cada situación, y también pensaba en las posibles reacciones que tendría Klein. Se parecía más a una conversación entre amigos de toda la vida que a un ángel o un dios que recibía plegarias. Y de esta manera, aunque sin quererlo, ella había llegado a ser uno de los mayores pilares del loco. Uno de los mayores aciertos de Klein sobre la humanidad. Todo esto era como el combustible que permitía que su humanidad siguiera ardiendo frente al abismo. Y, sin embargo, él les había fallado. La locura encarnada parecía ondular en el cielo sobre el paisaje desolado, donde imponentes piezas de ajedrez que representaban reinas, alfiles y torres yacían destruidas, desmoronándose lentamente. Dentro de esta escena, donde los cielos habían caído y los escombros de los edificios de la época moderna y victoriana yacían dispersos, donde estrellas abrasadoras yacían injertadas. En la superficie del mundo, dos hombres se miraron. Uno de ellos apenas se mantenía en pie, apoyado únicamente en un bastón con incrustaciones de luz de estrellas. El otro miraba al primero con una sonrisa enloquecida. Ah, qué pena que nuestros juegos tengan que terminar ahora, pequeño Zhou.
¿Estás seguro de que no deseas quedarte aquí? Ya has visto hasta qué punto este lugar puede darte lo que deseas. El bufón caminó, no, cojeó, lentamente, hacia el digno celestial que permanecía de pie. Orgulloso. Sus ojos eran fríos, la mirada que alguna vez fue amable y dulce ya no estaba por ningún lado. Ese lugar estaba ahora ocupado por un impulso extraño y animal, una rendición instintiva a una reivindicación primordial de autoconservación. Era un abismo que ahora rivalizaba con el de su predecesor, uno que aunque teñido de oro, no lograba ser iluminado por la luz de las estrellas carmesí que adornaban el suelo. Poco a poco, el cojeo se transformó en una caminata constante que lentamente reunió a los dos señores cara a cara. El dignidad celestial no poseía nada más, pues los guantes ornamentados, el bastón con incrustaciones de estrellas y la máscara sin rasgos distintivos adornaban el cuerpo y el alma de quien se suponía que no era nada más que un peón en su resurrección. Aún, él no gota el sonrisa. Él sabía él era a falso uno, a farsa de orgullo. No se consideraba tan bajo como para empezar a hacer ese tipo de exhibiciones, pero allí estaba. Lo había dado todo, tratando de tragarse la conciencia del hombre que tenía frente a él. Por su parte, el pequeño Zhou no sonrió, lo único que vio fue un rostro inexpresivo. El rostro más honesto del loco. Adentro el puerta de luz símbolo es realidad. Poco a poco, el rostro de Klein quedó completamente oculto por una cortina y, en un instante, también ocultó el resto de su cuerpo. Solo la máscara, el bastón y los guantes se distinguieron de la oscuridad informe. Desde debajo de la cortina, tentáculos siniestros comenzaron a crecer lentamente hacia afuera, haciendo que la figura del loco se elevara lentamente y se elevara sobre el digno celestial. En doblar, el dejar afuera a soltero risita. La puerta de la luz se abrió una vez más, y una figura envuelta en una cortina negra y dorada salió de las profundidades del castillo Zefira. En el momento en que él despertó, no solo el mundo espiritual, sino también los mundos físico y astral se vieron sacudidos por una ola insuperable de espiritualidad. Por un momento, los colores que teñían cada aspecto de la realidad se atenuaron y se enriquecieron. Por un momento, la cortina de sombras amenazó con desgarrarse. Por un momento, la barrera del mundo tembló y la verdad de la existencia en este mundo casi fue revelada a todos los seres vivos. Naturalmente, el club del tarot, especialmente la señora maga, también habían percibido su regreso. Alabado sea el loco. Ese fue su primer pensamiento, seguido por el canto de su nombre honorífico. A su vez, él escuchó sus oraciones, él escuchó sus súplicas de ayuda. Pero, él, no responder. El momento de su despertar no había sido uno de simple victoria, sino de un peligro más abrumador, mientras él contemplaba una divinidad más profunda, mientras su nueva posición como pilar completamente formado le permitía permanecer como testigo de las profundidades de este universo. Él miró al infinito, a un ser que todo lo abarcaba, su mente inundada del conocimiento y los secretos que correspondían a la posición que ahora ocupaba. El Señor de los Misterios miró al más antiguo. Y el más antiguo le devolvió la mirada. Él apenas podía mantenerse en pie, mientras sus ojos se llenaban de mayor locura, mientras el oro se balanceaba suave y tumultuosamente dentro del oscuro abismo pintado en sus pupilas. En esta situación, él desestimó las oraciones de su pueblo, pues en ese momento los instintos de autoconservación habían tomado posesión inquebrantable de él, utilizando todo lo que estaba a su disposición, sus anclas, su historia, su propia alma y su humanidad. Incluso su recién obtenida identidad como el digno celestial se unió con la identidad del loco para arañar el borde del abismo. Él dio pequeños pasos. No los de un Dios victorioso,
sino los de un hombre débil. Cada uno amenazaba con enviar al recién nacido Señor de los Misterios, tropezando con el fondo de las escaleras que conducían a la puerta de la luz. Él solo podía sostenerse de lado, apenas logrando sentarse. Él sintió una presión en su inexistente corazón. Tentáculos se extendieron desde dentro de él, alcanzando cada rincón y grieta del castillo, como si tratara desesperadamente de aferrarse a algo. A encontrar su anclas entre el gris niebla. El izquierda a él impasible, inerte como a piedra, hasta él tenía un poco estabilizado. Solo duró media hora y durante todo ese tiempo invocaron su nombre. Pero poco a poco las oraciones fueron cesando. Eso no escapar aviso por el tonto. Oyó como las voces cansadas, las voces piadosas, las voces apasionadas, las voces suaves y sabía se alejaban lentamente. Por favor, señor tonto, dijo la última voz. Un tono melodioso y amable, pero que ahora resonaba con dolor. Por favor, míranos, por favor, sálvanos. Esto hizo que su intuición sonara desagradable, como si fuera un asunto que debía atender urgentemente. Pero aún así, eso no lo conmovió. El impulso natural de un pilar, aunque sacudido, no se movió. Entonces la voz volvió a rezar, no al Dios, sino al ángel. Señor. Mundo, por favor. Klein. Era un tono desesperado, pero también de añoranza. La oración fue breve, pero cuando se detuvo, un frío que se arrastraba asaltó todos los sentidos de Klein, sus ojos se abrieron y entonces se dio cuenta. Están en peligro, gritó en su mente como un miedo repentino y frío, uno que no conocía. Sentimientos que desde hacía mucho tiempo no tenían relación con nadie más que con él. Mismo recorrían su columna vertebral. Una sensación de pavor y de culpabilidad que provenía de sus acciones anteriores y que angustiaba su corazón. No sería erróneo decir que sus anclas lo habían salvado incontables veces. No sería erróneo decir que su cordura y posición actuales solo se debían a su fe inquebrantable. Ellos tenía salvado a él y en doblar, él ignorado a ellos. ¿Por qué? Sintió que la culpa y el miedo le retorcían las entrañas, como si cada gusano hubiera intentado salir de él y tratar de devorarse a sí mismo por la cola. Inmediatamente, el espacio se retorció dentro del castillo Zefira. La niebla gris pareció girar violentamente antes de tomar la forma de lanzas que apuntaban hacia la fuente de las oraciones. Allá, él tenía percibido el Charro Club. Él rápidamente movió su mirada hacia una ciudad en ruinas cerca del continente occidental. Una que representaba la antigüedad. Arquitectura de un desconocido época, ahora bullicioso. Violentamente con místico demostraciones de poder. Ángeles. La mente del loco se preocupó al recordar que, si bien había muchos ángeles, bajo sus fuerzas, el club del tarot solo podía contar de inmediato con Madame Magician y tal vez Payés. Él, emocionado con urgencia. El cielo nocturno se oscureció aún más al instante, como si se hubiera dejado caer una cortina sobre el cielo, tirada como para asfixiar todo lo que había debajo de ella. En la isla, los traidores del mundo se mantuvieron firmes, creían en una multitud de dioses, en seres que veían desde arriba, no siendo de un solo culto, sino colaborando para que ellos pudieran obtener la victoria. Y así había sido hacía apenas unos momentos. Habían estado cazando al club del tarot, confiados en el poder de los ángeles que los guiaban. Juicio divino habían gritado. Muerte a. Los creyentes de los dioses falsos habían cantado al unísono. Pero ahora tenían miedo. Y en su miedo gritaban, en su miedo cantaban y rezaban a sus ídolos, en su miedo, no se dieron cuenta. Una abrumadora existencia descendió. El ambiente de la batalla mítica se detuvo de inmediato y la sorpresa seguida del miedo
quedó grabada en los rostros de los enemigos del loco, cuya malicia quedó grabada en él. Ceño que adornaba su rostro oculto. Los tentáculos se lanzaron hacia adelante como lanzas, destrozando la realidad, engañando sus mentes y robando las características mismas de su interior. Todo ser que entró en contacto con ellos colapsó en una mezcla de carne y gusanos. El tonto tentáculo rasgado el vacío abierto y trajo afuera avatares de sí mismo, eso con una fuerza sobrenatural para sus caminos, destrozó las fuerzas que estaban frente a él, hiriéndolas en el núcleo mismo y en formas irreparables. Esos avatares en el cuarto y tercer nivel de la secuencia se ocultaron con ilusiones y se pusieron a arrasar liberando sus formas de criaturas míticas. Se oyeron los gritos de los semidioses y los ángeles se movieron apresuradamente tratando de escapar. Se oyó a gente recitar diferentes nombres honoríficos, algunos en idiomas como el antiguo Hermes, el Jotun o el antiguo Feisak. Pero otros en delirios indistinguibles y extraños. La mayoría de los santos no recibieron respuesta, sus deidades prefirieron ayudar a escapar a los ángeles presentes. Poco a poco, la ciudad quedó libre de oposición, ya fuera por muerte o por huida. Mientras tanto, él buscaba apresuradamente por la ciudad a los miembros de su tarot. Más rápido, el exigido de sí mismo. Entonces vio los cansados ojos azules de la señora maga. Se había rasgado parte de la falda del vestido, la sangre salpicaba su blusa y en lugar de un brazo solo tenía unos cuantos gusanos en movimiento, que apenas llegaba a la longitud de su codo. Se podían ver algunas anormalidades dentro de su cuerpo espiritual, que se estaba curando lentamente. Él era instantáneamente por su lado, su rostro cubierto por grueso combates de gris niebla. Ella era apenas de pie, y todavía, ella trajo a mano a su pecho y encorvado. «Alabado sea el loco», exclamó, antes de desplomarse. Cuando el loco estaba a punto de moverse y sujetarla, Madame Judgment se puso de su lado. Ella también estaba herida, pero en mejores condiciones en comparación con el mago. Ha agradecido pero cansado sonrisa adornado su rostro. El loco chasqueó los dedos, sanando las dolencias que habían abatido a los dos arcanos mayores. Luego, miró suavemente hacia un edificio derrumbado que se alzaba a no más de unos metros de distancia. Al cabo de un momento, unas cuantas figuras emergieron de los escombros. Había dos diablesas, una de ellas con cabello rubio y ojos azules como el lago. Tenía una fuerte vitalidad, lo que indicaba que poseía la divinidad. Pero incluso así, sus heridas eran casi mortales. Y aún así, no soltó la mano que sostenía a un niño herido. El niño tenía la mandíbula desfigurada y parecía haber recibido un puñetazo con mucha fuerza, lo que creaba una escena espantosa. Detrás de ellos, otra demonio hacía un esfuerzo junto con un espectador. Cojeaban, mientras llevaban en brazos a un cazador casi muerto. Un boticario lo estaba tratando con urgencia y desesperación. La señora maga los miró con lástima, luego se giró e inclinó la cabeza hacia su dios. Por favor. Él había comprendido en gran medida la situación, reconociendo el aura de los arcanos del club del tarot que provenía de ellos, aunque más tenue. Pero sobre todo, reconoció la corrupción filtrante de la inevitabilidad que se arrastraba lentamente desde el interior del joven. Casi muerto, y el sello que resonaba con él. A soltero quebrar era escuchó de un ilusorio espacio, y su herida eran curado. Aún así, el loco se acercó al cazador. Notó el temblor de las dos personas que lo sostenían. Ah. Él. Ellos no son incluso semidioses todavía. El pensamiento con agrado de exasperación. Pero incluso mientras temblaban, incluso mientras estaban asustados más allá de toda medida. Por la entidad que en un momento había cambiado el rumbo de esta batalla, no soltaron a su amigo.
El loco tocó el pecho del cazador aún inconsciente pero ahora curado, y como si le hablara a la criatura que estaba en su interior, fortificó el sello extendiéndolo a lo largo del resto de su pecho. Al ver que ya no tenían heridas, el loco dejó una marioneta para cuidarlos y continuó buscando el resto de sus arcanos. Lentamente encontró al sol y al colgado, ambos apenas de pie junto a una plaza destruida que tenía marcas de quemaduras y rayos. El primero en notarlo fue el colgado, pero no podía emitir ningún sonido, ya que su mandíbula apenas colgaba de su rostro. Derrick, por otro lado, estaba de espaldas a él, tratando desesperadamente de purificar las heridas en el cuerpo de Alger. El loco llegó a su lado y, dando un paso normal, le dijo al arcano medio gigante, «Lo has hecho bien, Derrick». El sol reconoció al instante la suave voz de su dios y, volviéndose rápidamente lo alabó. El colgado intentó hacer lo mismo, pero apenas se sostenía a la conciencia. El loco los curó rápidamente con deseos, purificándolos con la niebla gris de la Sefirá Castillo, y dejando otra marioneta para cuidarlos y reunirlos con mago y juicio. Luego, él se trasladó a una catedral derrumbada. Dentro, la luna alternaba desesperadamente entre curar a una estrella casi muerta y a un ermitaño inconsciente. Estaba tan inmerso en curar a sus compañeros que no tenía tiempo de preocuparse por el acercamiento del loco o por la herida abierta en su estómago. Hasta que una punzada de dolor le hizo arrodillarse. Emlyn sintió que el mundo se estaba volviendo más oscuro, como si el frío de la noche fuera a devorarlo lentamente. Esto no es propio de un Mesías, ¿no cree, señor Estrella? Intentó hablar con la estrella. Él en efecto no contestado el tonto, seguido por a quebrar. Los ojos rojos de Emlyn se abrieron de par en par por la sorpresa, antes de mirar lentamente a su compañero arcano mayor. Luego se levantó y, como dijeron los demás, alabado sea él. Loco. No hay nada que elogiar, pensó Klein. Luego, él observó el estado de Catleya, que aún no se había despertado, pero al ver que no le pasaba nada, él la dejó dormir. En lugar de avanzar hacia el resto, él decidió llevar a los grupos anteriores hacia la catedral, reuniendo a los miembros encontrados del Club del Tarot. Él se había cubierto con una espesa cortina de niebla, solo se podía ver parcialmente su túnica negra. No podían verlo, al menos no directamente, lo que eliminaba cualquier riesgo de que el aura de su cuerpo principal los abrumara. Pero, él podría ver a ellos. Él vio sus rostros y pudo leer el alivio que sentían al verlo regresar, su asombro ante él. Poder que había demostrado, la felicidad genuina de tener de regreso al señor loco. Estas emociones solo crecieron a medida que sanaba sus heridas. Incluso los rostros nuevos que no reconocía lo miraban como devotos creyentes. Todos ellos agradecidos a su Señor por su rescate. Temblaban levemente y había un temor en sus rostros, el que todo creyente tiene hacia su Dios. Pero no había ojo ni mente que pusiera la culpa de lo que había sucedido en él. Ellos no resentirse de a él, no incluso cerca. Pero, él, resentido sí mismo. Mientras el pensamiento de que había logrado salvarlos comenzó a surgir en su mente, él. Suave grito de se escuchó un perro. Uno de sus avatares había encontrado algo, por lo que instantáneamente, el loco se trasladó a el lugar. Observó la escena de un Golden Retriever lloriqueando, encorvado junto a los escombros de una plaza destruida. Está herido, pensó el loco mientras se movía instantáneamente a su lado, curando fácilmente al perro con un solo chasquido. Él entonces cierra su porés lado. Mechones dorados de cabello caían y oscurecían su rostro. Sus ojos de color esmeralda profundo estaban abiertos y sin luz. Un aura siniestra cubría todo su cuerpo, como si lo royera. Contaminación su alma y constriñendo su destino.
Después de un momento, el loco dejó de recordar, pues había llegado a su destino. Allí las aguas onduladas se detuvieron y el frío de la muerte pareció intensificarse. Aún más. Sus ojos temblaron levemente ante la visión que tenía ante él. Allí una mujer se movía sobre la superficie, vestida con un sencillo vestido verde claro, caminando sin rumbo fijo de un lado a otro. Ella miró alrededor como si admirativo el oscuro escenario del río. Como si sintiera su mirada, se giró para mirarlo. Una sonrisa genuina se extendió por su rostro. Antes de ser seguida por una ligera reverencia y una voz ilusoria y compleja que decía: «Bien tarde, señor». Tonto. Capítulo. Después de un momento, él rompió el silencio. Capítulo 2. Deuda de redención. Mismo día de su despertar. Rodeado por la niebla gris que se arrastraba, el loco miró hacia adelante. Su mirada se fijó en la mujer que descansaba tranquilamente sobre un altar de piedra, grabado con símbolos simples, pero dominantes, que había reemplazado a la antigua mesa de bronce en el interior del castillo. Zefira. Él ya había atendido las heridas del club del tarot, asegurándose de que ninguno de ellos tuviera corrupción, maldiciones o incluso la más mínima herida. Y, sin embargo, él había visto lo dañados que estaban, lo cansados que estaban de la batalla. Él vio el dolor que se reflejaba hacia afuera desde el interior de sus ojos. En esta situación, su corazón rebosaba de humanidad, lo que le permitía sentir el mismo dolor que sus arcanos. Pero además de ellos, también le permitía tener claramente un sabor inesperado. El desagradable sabor de la culpa también había comenzado a anidar cerca de su corazón. Esta culpa nació de la nada. Después de todo, a los miembros del tarot nunca se les había garantizado vivir más allá, al igual que a cualquier otra persona que se entrometía dentro de este retorcido mundo de más allá. Aún, él sintió culpable. Lo siento, pensó, incapaz de decírselo a la cara. Después de todo, pedir perdón no es algo que un dios deba pedir a sus creyentes. El papel del loco en esta situación era diferente. Él tenía a una vez de nuevo ser fuerte, a apoyo a ellos en su dolor. El tarot se había quedado en silencio cuando vieron el estado de Madame Justicia, cuyo cuerpo estaba mayormente oculto por la niebla gris. Aún así, podían ver la característica más allá que emanaba de ella. Se detuvo en medio del proceso de condensación, dejando solo adornos dorados que decoraban su cuerpo. Una cruel confirmación de que efectivamente había perecido, y no era una artimaña o ilusión de sus mentes. También podían ver el remanente acusador, la terrible maldición que se había adherido a su cuerpo. Ahora estaba reprimida por el poder de la niebla gris, pero aún así, un aura bastante perceptible todavía la carcomía. Miraron su figura inerte con ojos confusos, con ojos débiles, con ojos que carecían de la fuerza necesaria para aceptar la realidad que tenían frente a ellos. Justicia era muerto. Despacio el sonido de llora completado el palacio. Los gritos del mago y del juicio no emitían ningún sonido, solo lágrimas que se movían lentamente a lo largo de sus caras. Permaneció congelado, con desenfocado ojos. Sio hizo su mejor a detener su propio lágrimas, pero sin éxito. Se tomaron de la mano todo el tiempo. Dos demonios, sospechosos de ser los arcanos menores del último, permanecieron en silencio. Detrás de ellos, sabiendo que el silencio era la mejor opción. Cerca de ellos, un cazador miró a Madame Magician con una expresión de dolor, y el espectador solitario usó con frecuencia la palabra apaciguamiento para sí mismo, como si buscara mantener la compostura delante de un noble mentor. Lumián solo pudo presentar una mirada llena de lástima hacia su arcano mayor, una mirada tan similar a la que le había ofrecido después de encontrarlo en Cordo. La estrella apenas lograba mantener la compostura.
Apretaba los puños, su mente vagaba hacia el pasado en Tingen. A su lado, la luna intentaba no ponerse a llorar, intentaba mantener una figura digna ante la muerte de un compañero. La señora ermitaña estaba conmocionada, temblaba casi imperceptiblemente. Tenía miedo. Miedo de buscar respuestas, miedo de moverse, miedo de preguntarle a su Dios qué iba a hacer. Lady Bernadette suplicaba en su mente como si fuera una niña que buscaba la protección de su madre. El señor ahorcado tenía los ojos enrojecidos y por más que lo intentaba, se negaba a mirar a la chica. Había visto muchas muertes antes, desde la iglesia de las tormentas, siendo un pirata falso, hasta incluso en su papel actual en la iglesia del loco. Pero no como miembro del tarot. La pérdida dentro de ese espacio majestuoso rodeado de niebla gris parecía tocar un punto extraño y doloroso, una debilidad que él desconocía. Solo podía ser consciente de sus compañeros arcanos y del Dios al que servían. El sol estaba a su lado, con los puños apretados y los ojos llorosos. Su mente repetía la amabilidad y la calidez que la señora Justicia le había demostrado desde que se convirtió en miembro. Lo comparó con la frialdad de su rostro, ahora desprovisto de vida. El mundo permanecía en silencio detrás de todos ellos. Incluso ahora, los estoy engañando, pensó. Después de todo, el acto no podía detenerse. Y el loco que se despertara sin el mundo traería más problemas. Y el club del tarot no podía ocuparse de otros asuntos en ese momento. Un Golden Retriever lloraba desesperadamente al lado de Aubrey. Susie se quedó al lado de su dueña, de su amiga, de su hermana. Sus propios sentimientos se vieron eclipsados por una desesperación desconocida para ella hasta entonces. Susie, pensó el bufón mientras miraba hacia abajo con lástima. Él recordó el nombre de la curiosa criatura que acompañaba a Justicia, una que por accidente se había convertido en un más allá. Entonces, él miró a su Justicia. Sabía que culparse a sí mismo sería una simplificación excesiva. Sabía que, eso allá eran muchas cosas en jugar, y eso en el fin su muerte era él. Consecuencia de un número incontable de variables. Y todavía, su corazón era pesado. Él la había llamado allí, desde aquel primer encuentro fundacional. Él la había engañado, desde aquel día. Y en esta mentira, aunque ella fuera la víctima desprevenida, la juez Audrey Hall siempre le había dado todo al bufón, su confianza, admiración y adoración incondicionales. Su vida, que de todos modos debería haber sido fácil y sin preocupaciones, cuando llegó él. Momento, se la entregó sin dudarlo al loco en el que creía. Incluso como el mundo, él conservó tomando de su. Y ella le había dado, desde su primera sesión de terapia hasta cuando él se desesperó y las devastadoras revelaciones sobre su ciudad natal, siempre le había dado esperanza y calma. Él recordaba sus preguntas y su entusiasmo inicial por el misticismo. Recordó sus conversaciones y la lenta amistad que había nacido. Recordó lo agradable que era trabajar y hablar con alguien que lo comprendía tan fácilmente. La mayoría de las veces, él lo atribuía a su camino, pero tal vez, solo tal vez, ella era la que lograba comprenderlo. Era el delirio de un tonto culpable. Incluso en su sueño, recordaba su voz de oración, una voz que seguía dando fuerzas a sus dos personalidades, que lo mantenía cuerdo, que tenía la capacidad de calmar su alma. Eso trajo a él atrás. Recordó cómo, incluso frente al miedo, ella siguió adelante, aunque temblara por dentro. Como las necesidades de los demás la llevaron al autosacrificio. Al final tuviste miedo, pensó. Hizo una pregunta que no tendría respuesta y no quería saber nunca la respuesta. Él era su Dios, el objeto de su fe que supuestamente debía vencer su miedo. En este sentido, él se sentía como si le hubiera fallado. Aún
Él ya sabía que no se quedaría impasible, porque ¿para qué había venido él hasta allí, si no para recuperar todo lo que le importaba? Él ya sabía, este no era un aceptable resultado. Ella voluntad venir atrás sonó el tonto solemne pero poderoso voz, rotura el silencio. Los miembros del club de tarot lo miraron, todavía en silencio, como si estuvieran conmocionados por las palabras de la deidad que tenían frente a ellos. Él no los presionó para que respondieran, sino que les dio tiempo para que captaran sus palabras. Poco a poco, los rostros del club del tarot se llenaron de una pequeña brizna de felicidad, de esperanza, una que al igual que su humanidad, no sería apagada por el abismo. La voz del loco sonó una vez más, ahora en un tono mucho más bajo, como para tranquilizarse únicamente. Y voluntad traer su atrás. Justo como ella trajo a mí atrás, el agregado en su corazón. El castillo de Zefira estaba en silencio y la mente del loco seguía repasando los acontecimientos que le habían contado los miembros del club del tarot. Mientras tanto, él vigilaba a la mujer que permanecía en paz y quieta. Antes de partir, el colgado se había encargado de explicar los hechos que condujeron al enfrentamiento de ese día. Todo había comenzado cuando el club del tarot se había enterado de esto durante diferentes operaciones, siendo el incidente más importante lo ocurrido hace unos meses en la cuarta época de Treveris, cerca de la prolongación de la ciudad de la calamidad que se había desprendido del sello. Allí, un bendito de la inevitabilidad había logrado infiltrarse en la niebla gris para escapar de la persecución de Madame Magician y algunos arcanos menores. Al principio, lo habían atribuido a la intervención del Santo Celestial, lo que los puso ansiosos, pensando que el señor loco podría estar perdiendo la batalla contra el antiguo dios. En retrospectiva, la niebla gris en ese momento no pareció envolver la bendición de la inevitabilidad, sino que, él pareció como si el ciudad de calamidad empujado contra el gris niebla, creando a temporario entrada en una parte más delgada del sello, todo esto en respuesta a un objeto específico que resonaba con las sefirot selladas. Esto pareció confirmarse cuando el colgado, el sol y la justicia realizaron una incursión en el lugar del ritual. En ese lugar, los tres lucharon con varios condecorados de las deidades exteriores y terminaron descubriendo un juego de llaves. El objetos no eran en realidad conformado como llaves, pero a breve análisis reveló. Eso ello se había formado a partir de un mineral fragmentado que parecía provenir del espacio exterior imbuido en las aguas del río de la oscuridad eterna. Parece que estas llaves funcionaban más como un hechizo místico que como un artefacto sellado. Aún así, el esfuerzo puesto por ellos en crearlas no debe haber sido pequeño. Reflexionó el loco. Algunos de estos incidentes más habían permitido al tarot localizar una ubicación central. El lugar era una isla recientemente descubierta cerca del continente occidental que había experimentado una convergencia de energía ritualista. Madame Magician se había infiltrado en la isla varias veces para evaluar la situación, reuniendo suficientes pistas para apuntar a un ritual con el objetivo de manipular la niebla gris, rompiendo potencialmente el sello sobre el continente occidental. Al final, el Club del Tarot decidió destruir los lugares rituales de la isla y eliminar a las figuras cruciales detrás del incidente. La fuerza reunida fue del número total de los principales arcanos, más las fuerzas de los arcanos menores bajo el mago, el juicio y la justicia. En conjunto, un grupo de más de 10 semidioses asaltaría la isla y asestaría un rápido golpe a los cultistas. Todo se vino abajo demasiado rápido. Su presencia fue notada por los habitantes de la isla y pronto fueron atacados y obligados a unirse a aquellos que supuestamente iban a tener un papel de apoyo en la operación. Entonces el ángeles apareció. Habían aparecido fuerzas ocultas de las deidades externas, ya sea que habían nacido dentro de la barrera mediante el dominio de las bendiciones o se habían infiltrado en ella por medios desconocidos.
Obligaron a Magician a luchar en lugar de concentrarse en mover al grupo. Ellos despacio apartado el Arcanos del Tarot Club. No pasó mucho tiempo hasta que perdieron de vista a Madame Justice. La última anormalidad fue la realización de un ritual que puso los pelos de punta a los presentes ante la mirada de múltiples existencias indescriptibles. Enfrente de esta información el tonto reflejado. Estos eventos debería tener sucedió alrededor. En el momento en que la batalla con él llegó a su clímax, la mayoría de nuestros esfuerzos se habían centrado en el consumo del otro, hicieron uso de la mirada ausente para influir en la niebla gris a través de sefirot específicas. El colgado había terminado de hablar sobre la urgencia que habían puesto, y como la mayor parte del club del tarot había sido movilizado, solo para casi ser aniquilado. El dicho amargamente, mientras molienda sus dientes. Van a necesitar tiempo para sanar, pero es mejor que no los deje en la oscuridad por mucho tiempo, pensó el loco. Habló personalmente con Susie, reafirmando su promesa de traer de vuelta a Audrey, pero instándola a que era mejor irse con Force y Sio. Ella aceptó aunque triste por dejar a su amiga. Mientras las luces escarlatas los enviaban lentamente a su destino, el loco llegó a la conclusión más simple. Desde el principio, este plan provenía de ellos, una trampa diseñada específicamente para el club de tarot. A limpiar a ellos afuera para bien. ¿Había interferido demasiado su querido tarot? ¿Los había molestado demasiado? ¿Se había opuesto a los grandes antiguos demasiadas veces? Lo suficiente como para garantizar un movimiento tan grande contra una sola organización. ¿Era eso el razón por qué el cosmos colocar sus monumentos en a ellos? ¿A entregar divino castigo? Entonces, ¿qué? Su pensamiento replicó en protesta. Luego, tentáculos sobresalieron del interior de la cortina que cubría al loco, arrasando el castillo Sefira, rompiendo columnas y agitando la niebla gris. Después de despertar, después de consumir el resto de la voluntad del Celestial Worthy, la psique del loco había sufrido algunos cambios. Cambios que él aún no había abordado. Yo soy el dios del club del tarot, no ellos, son insectos. No tienen ningún derecho sobre ellos, solo lo hago. Rugió el loco, haciendo que lo que quedaba intacto del castillo de Sefira temblara como el paso de un terremoto. Aún así, su ira fue reprimida de inmediato y el palacio fue restaurado. La señora Justicia estaba en un equilibrio demasiado delicado, y su alma podría verse fácilmente afectada por él. Poder arremolinado del gobernante del mundo espiritual. A medida que recuperaba la calma, él continuó analizando la situación. Sus ojos dorados perforaron cada rincón y grieta, diseccionando el patrimonio de la mujer sin siquiera tocarla. Sus tentáculos, ahora con delicadeza, manejaban el flujo de la espiritualidad para no dejar que ningún estímulo indeseado afectara la investigación. Su cuerpo tenía las formaciones que se condensaban a partir de su característica de villante. Adornaban sus dos brazos, una de sus piernas, su pecho, cuello y frente. Cada uno como adornos aparentemente hechos de luz dorada y blanca. El loco había robado temporalmente el tiempo y la ley de conservación de las características del más allá. Eso había detenido la descomposición del cuerpo y la posibilidad de transformación en un ser sellado. Artefacto. Aunque esto significaba que el cuerpo de Audrey no podía almacenarse en ningún otro lugar que no fuera dentro del castillo Sefira, Klein no tenía intenciones de mantenerla en ningún otro lugar. Él siguió su análisis con su alma, una masa flotante que reflejaba a la mujer que yacía sobre él. Altar de piedra menos los característicos adornos que sobresalían del más allá. Él estrechó su girando dorado ojos. Él vio que estaba más que rota, pulverizada era una mejor palabra para describir el estado de su alma, sus regiones entonces infinitamente pequeño eso él pareció como si granos de arena
Eran el unos formando a imagen. Cuando él vio por primera vez su cuerpo, el loco se había movido rápidamente para encontrar la masa que representaba su alma, encargándose de aislarla y encerrarla en un espacio cercano al cuerpo. En ese momento, su prioridad había sido llevar el alma al castillo de Cefira, donde podría controlar mejor su condición, lo que le llevó a no notar la magnitud de la peligrosa condición. El único aspecto positivo era que no faltaba ninguna pieza. Se habían recuperado todas y cada una de las partículas que componían el alma de Madame Justice. El bufón relajó los ojos y suspiró, sonando frustrado y aliviado al mismo tiempo. Necesitaré algo que me guíe para reconstruirlo, tal vez dentro del río, su mente ya se está moviendo para encontrar una solución. Finalmente, su mirada se dirigió hacia el aura que emanaba tanto del cuerpo cubierto de ornamentos como del alma suspendida. Después de un momento de observación, llegó a una conclusión. No es una simple maldición, funciona más como una concesión, un conjunto de concesiones. Pensó, mientras lentamente armaba el escenario probable. La justicia se había separado del resto, había caído en un ritual y había sido golpeada con un don de las deidades externas. Este ritual había estado dirigido tanto a su alma como a su característica. Más allá. La razón más probable es que se debiera a que se darían dos escenarios. Primero, que perdiera el control por la dificultad de acomodar las concesiones y que atacara y matara a más miembros del tarot. En segundo lugar, fue corrompida por las deidades exteriores, convirtiéndose en un recipiente para el descenso de otra entidad relacionada con ellas, o incluso ellas mismas en una forma parcial y temporal. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue diferente a estas opciones, ya que ella murió sin perder el control ni transformarse en un recipiente. Ambos escenarios se evitaron. ¿Qué hiciste para evitarlo?, reflexionó Klein, sin querer canalizar su espíritu ni hacer una adivinación directa para evitar cualquier complicación que pudiera surgir. Las respuestas que podía encontrar justo por mirando en el maldición eran mínimo. Y, sin embargo, él seguía observando su destino. Como parecía entrelazarse con los seres que estaban más allá de la barrera, como parecían ejercer un yugo sobre su destino. Él notó una presión más general, una que no se centraba en Orry Hall, sino en el camino del espectador. Un ataque a los espectadores, concluyó Klein, anotando que había visitado a cierto sacerdote para confirmar sus pensamientos. También necesitaré volver a inspeccionar el lugar del ritual en persona, hizo una reverencia para regresar a esa isla. Para obtener algo, ese lugar tenía que ser inspeccionado. Incluso si ahora estaba en ruinas después del alboroto del Señor de los Misterios. También está la cuestión de que influyan en la Sefirot, esto significa que o bien la barrera está en un estado lo suficientemente peligroso como para que su influencia llegue incluso a través del sello, o que las propias Sefirot están empezando a filtrarse en un mayor volumen, también puede haber una combinación de ambos factores. Klein dejó de lado todos estos asuntos importantes y se concentró en continuar su análisis. Él extendió la mano y tocó el aura, que se retorció en su mano mientras su mirada la examinaba. Al final, él reconoció las principales corrupciones que componían la esencia del aura malévola. El distintivo olor a descomposición, cuyo objetivo era destruir su estado de ánimo, llevándola a perder el control. Entre la descomposición, el aura seductora del deseo se había filtrado en forma de raíces, esperando el mejor momento para atacarla y enredarla. La sensación dominante de la mirada de alguien que vigilaba, que parecía intentar imponer su voluntad sobre ella. Y finalmente, un rastro de cadenas hechas de mercurio oscurecido, un río que prácticamente garantizaba que el inevitable final del ritual se cumpliría. Su mirada creció frío una vez de nuevo. Se quedó pensando en la mujer, los adornos y la corrupción.
La culpa todavía lo asaltaba. Pero ahora, él se sentía indignado. Como atrevimiento ellos. Los tentáculos no se movieron esta vez, pero temblaron. Temblaron de anticipación. Temblaron como si su único propósito fuera destrozar a quienes miraban hacia la tierra. Este mundo no es para que hagan lo que quieran, dijo con voz grave, sus ojos permanecieron quietos en el aura maliciosa, solo la locura dorada se movía como si estuviera enjaulada dentro de ellos. Luego sacó un espejo plateado con patrones antiguos, ahora adornado con luz de estrellas en sus bordes. No hizo ninguna pregunta y permaneció en contemplación, el único movimiento era solo la constante caricia de los bordes del espejo. Después de un momento, él rompió el silencio. «¿A Rhodes, dónde está Amon?».